Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Hoy es jueves, son aproximadamente las 5:40 de la tarde. Hoy estamos ya en el mes de octubre, estamos empezando. Es de alguna manera la forma en la que estamos empezando a interactuar con la realidad, cambiando de un mes a otro. Agradezco mucho tu presencia. Recordarás que la semana pasada básicamente tratábamos tres temas. Alguno de ellos probablemente con cierto interés para ti, eso espero. Tenía que ver con la edad, tiene que ver con tu edad, con la edad de todas las personas, los seres humanos que nos mantenemos en este planeta intentando generar, aunque no lo tengamos tan claro, tan consciente, procesos de desarrollo humano, que estos empiezan, como comentábamos la semana pasada, desde que somos muy pequeños y prácticamente hasta que somos adultos, inclusive de la tercera edad, buscamos alternativas que nos permitan generar niveles de desarrollo que favorezcan las características de nuestra vida. Y en ese sentido quiero comentarte a propósito de los temas de la edad, que tengo un dato que es muy importante para que más o menos lo valores en función de los años que te restan de vida. Sabes bien que cuando cumplimos años, el día de nuestro aniversario de nacimiento, pues la cantidad de años que nos quedan por vivir son menores, es decir, es un año menos el que vamos a vivir, pero es un año más de experiencias en el aniversario en ese sentido, pues vale la pena que lo mantengamos como un aniversario en el que las experiencias se han ido acumulando y nos dan la posibilidad de vivir mejor. Quiero comentarte que existe Kane Tanaka, es una japonesa, que nació el 2 de enero de 1903 y todavía vive, es decir, es una persona que tiene 118 años de vida. No sabemos las condiciones en las que viva, pero podemos hablar de personas que en la actualidad superan los 115 años de edad. Y esto me hace también reflexionar y compartirte un poco las esperanzas de vida que se tenían en México en 1930, por ejemplo, 34 años, esto de manera, digamos, compartida entre hombres y mujeres. Sabemos que las mujeres por lo regular tienen una esperanza de vida que puede ser 2 o 4 años mayor a los hombres, pero aquí lo tenemos un poco combinado. En 1930, 34 años de edad era la esperanza de vida. En 1970 eran 61 años de vida. Y para 2019, que es el último dato que pude recuperar de la misma página, es de 75 años. Hacia 2019, 75 años. Es decir, superamos prácticamente con más de la mitad lo que en su momento se tenía como esperanza de vida de 1930. Si pensamos en el caso de Kane Tanaka con 118 años, bueno, pues eso nos da más o menos una idea de la cantidad de años que podrías llegar a vivir. Y en ese sentido, hacer la recuperación de la investigación que algunas de ustedes seguramente hicieron respecto al tema del cerebro, en qué condiciones está su cerebro, tanto en la parte física como en la parte social y en la parte psicológica, me parece que es básico para que el resto de estos años que de alguna manera vayan a vivir, pues lo puedan vivir orientados, digamos, hacia los procesos que hemos estado generando en estos diálogos, procesos de desarrollo humano, que al final pues te permitan lograr en la actitud que también veíamos la semana pasada, pues los elementos centrales que te permitan realmente vivir mejor. Quisiera entonces considerar que algunas y algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de conseguir respuestas respecto a la primera pregunta de la semana pasada en relación a su cerebro y en las condiciones que éste se encuentra. Evidentemente, como les comenté desde el primer diálogo, la primera sesión, en Internet tenemos una cantidad impresionante de información relacionada con este tema tan importante que es el cerebro. Pero el día de hoy vamos a revisar de manera muy concreta el tema de las actitudes, que si algunos de ustedes recuerdan, desde la primera sesión yo les planteé la posibilidad de tener un diálogo sobre esto a propósito de la experiencia obtenida a lo largo de los 55 años de vida y de la reciente experiencia que fue consecuencia precisamente de una intervención quirúrgica que me tuvieron que hacer, y en ese sentido hablarles tanto de la experiencia, pero también de los conocimientos adquiridos a lo largo de la vida, a lo largo de mi carrera, en un tema que puede ser tan importante como lo es la actitud, que comentábamos en la primera sesión. Y en la segunda sesión la actitud tiene que ver con nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir y nuestra forma de actuar, y no como desafortunadamente en Occidente lo vemos, solamente es la forma de actuar,
y ustedes podrán ingresar a cualquier plataforma, a cualquier círculo virtual, social, en el que participamos de manera muy importante la mayoría de nosotros, a ver cómo la mayoría de lo que se vende fundamentalmente basado en cuestiones de conducta, ¿no? Entendiendo que la mayoría de las personas tendemos a ver en la conducta pues la propuesta más específica para pasarla bien o para estar bien como personas. Y la verdad es que aunque esto pudiera parecer algo real, algo que forma parte de la realidad de todos los seres humanos, pues la verdad es que es algo muy distante. La conducta es consecuencia de nuestra forma de pensar y de nuestra forma de sentir, y cuando no conectamos nuestra conducta con estas posibilidades o con estas capacidades, pues evidentemente lo que hacemos es tender a lo más inmediato, sin que necesariamente hagamos un análisis de si lo más inmediato es lo que realmente necesitamos o nos puede generar un bienestar generalizado. En ese sentido, cuando hablamos de pensar, quiero, más que irme hacia conceptos teóricos, retomar aspectos, digamos, de la vida cotidiana que pueden estar interactuando de manera específica con este tipo de temáticas que me parece importante. ¿Qué significa pensar? Igual que tratábamos de darle una explicación personal a los conceptos de desarrollo y de humano, y finalmente al concepto total de desarrollo humano, pues se trata de que tratemos de hacer lo mismo ahora a propósito del pensamiento. ¿Qué significa pensar? Para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros, ¿qué significa el pensamiento? ¿Qué significa pensar? Algunas palabras relacionadas con el pensamiento que hemos utilizado de manera cotidiana, pero no necesariamente nos hemos detenido a buscar la explicación más concreta en nuestra vida cotidiana. Tiene que ver, por ejemplo, con razonar. ¿Qué tanto razonamos? ¿Cuándo es que razonamos? Si la palabra razonamiento la tenemos relacionada solamente con aspectos del pensamiento lógico matemático, por ejemplo. Reflexionar, con qué frecuencia reflexionamos. Analizar, si nosotros tenemos como una actitud, digamos, permanente y muy cotidiana el hacer análisis de la realidad. Y finalmente, inferir, es decir, usar nuestro pensamiento para definir qué es lo que en el futuro puede llegar a suceder como consecuencia, repito, del pensamiento. Y podemos irnos a ejemplos muy concretos de la vida cotidiana, retomando algunas de las cosas que yo he hecho de manera cotidiana y que puedo ejemplificar en ese mismo concepto para intentar favorecer el que el pensamiento o la reflexión que se haga de este tema sea más o menos similar. Por ejemplo, manejar. ¿Cómo usamos el pensamiento cuando manejamos? En las condiciones de las ciudades grandes, en donde la cantidad de tráfico, la cantidad de personas que manejan es muy alta, es muy grande, el tema del pensamiento es un tema que podemos analizar de manera más o menos sencilla y que podemos ver las ventajas o las desventajas de no usar el pensamiento. Por ejemplo, el caso de el uso del tiempo para manejar. ¿Con qué frecuencia cuando salimos a manejar en lugares en donde hay mucho tráfico y en donde hay muchas personas manejando, lo hacemos en horarios incorrectos, en horarios inadecuados o sin tomar los tiempos de una manera reflexiva correspondiente a el tiempo que voy a tardar en trasladarme de mi casa al trabajo, de mi casa a otros lados, del trabajo a otros lados? Y hasta dónde este tema del tiempo es muy importante porque define de manera muy clara el tipo de sentimientos y el tipo de conductas que por lo regular la mayoría de las personas que manejan y que no piensan en esto hacen. Es decir, estar molestos porque el chofer de adelante maneja de una manera imprudente, maneja de una manera inadecuada, no nos permite avanzar con el tiempo que ahora sí tenemos sobre nosotros para poder llegar hasta el lugar donde nos estamos moviendo. Y muy probablemente este tipo de actitudes, este tipo de sentimientos o de conductas que tenemos por lo regular en contra de quien va manejando en otro vehículo, son conductas que de pronto nosotros generamos en otros vehículos por conductas que tienden a ser muy parecidas o muy similares. Es decir, nos molestamos de las cosas que regularmente hacemos sin que necesariamente lo hagamos con toda la conciencia de molestar a otras personas. Y me parece que cuando nosotros utilizamos el pensamiento en relación a lo que debo de hacer cuando manejo, esto ayuda mucho la toma de decisiones que puede iniciar, por ejemplo, cuando se trata, repito, en ciudades
en donde la cantidad de vehículos es mayor, de buscar alternativas para que el tiempo que en su momento estemos nosotros incluidos en una zona donde se maneja, pues sea un tiempo suficiente para tratar de mejorar nuestras condiciones de conducta y nuestras condiciones de afectos en una circunstancia parecida a la que pudiera ser reflejada, repito, por una cantidad impresionante de personas que actúan de la misma forma manejando y que, bueno, sabemos la mayoría de nosotros que los grandes problemas que tenemos en grandes ciudades y en el planeta no necesariamente es la cantidad de tráfico, sino la cantidad de personas que manejamos en el tráfico, repito, sin una condición de pensamiento adecuada y que, como les comentaba, esto afecta tanto nuestros sentimientos como nuestras conductas. Otro detalle que es importante cuando manejamos es verificar qué tan importante es que vayamos revisando nuestros teléfonos celulares, el tipo que sea de celulares, estarlo leyendo, estar poniendo música y al mismo tiempo estar tratando de manejar para evitar chocar con el de adelante o evitar ser alguien que está obstaculizando algún proceso, digamos, de movimiento de otros vehículos. Hasta dónde pensamos en las necesidades de los demás y las incluimos como parte de las necesidades nuestras, o hasta dónde solamente son nuestras necesidades las que nos hacen pensar y tomar decisiones que en su momento pueden desafortunadamente convertirse en actitudes o en conductas que provocan no solamente la afectación de los demás, sino inclusive accidentes automovilísticos que son generados a propósito de ir utilizando el cerebro de forma simultánea en dos situaciones diferentes. Me parece que la mayoría de ustedes han tenido la oportunidad también de recibir información en relación a este tema, de que cuando manejamos de manera automática, porque nuestro cuerpo ya está condicionado a esto, no estamos utilizando el cerebro. Y esto es totalmente falso. Es precisamente el cerebro el que genera los movimientos en nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo vaya haciendo lo que necesita hacer en la función del manejo. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a buscar otras alternativas en donde nuestro cerebro también tendrá que hacer algunas cosas, es claro que se descontrola por algún momento la conciencia, ya sea del manejo de las otras actividades que estamos haciendo. En ese sentido, vale la pena que investiguemos de manera clara cuántos accidentes en los últimos 5 años hemos tenido en nuestra zona que han sido generados, entre otras cosas, precisamente por estos tipos de distracción. Es decir, el pensamiento en este caso nos lleva a la acción que nosotros realizamos cuando manejamos, qué tan efectiva es en el sentido de fomentar en que las demás personas puedan estar seguras cuando uno maneja y que nosotros nos podamos sentir igualmente seguros. Esto es en el tema del manejo, repito, son dos conductas en particular que están relacionadas con el uso del pensamiento para manejar en los temas del tiempo y en los temas del uso del cerebro o de la atención que debemos de tener para poder hacerlo de forma correcta. La gran mayoría de las personas que utilizan el celular en su carro, por supuesto que este tipo de pensamiento no lo tienen claro y entonces, dado que llevan 3 o 4 años en donde afortunadamente no han tenido ningún accidente, suponen que ir revisando el celular cuando se va manejando es una buena conducta, es algo que beneficia el sentimiento de las personas, aunque no se utilice el pensamiento y la verdad es que es algo falso. Afortunadamente no ha habido alguna situación en particular que provoque que en su momento el pensamiento sea muy importante para las personas que de pronto no lo hacemos, pero me parece que es un tema bastante importante relacionado con el pensamiento y el desarrollo de una actividad cotidiana. Otra de las actividades en las que podemos poner a trabajar un poco el pensamiento es en los temas, por ejemplo, relacionados con las determinaciones o las decisiones de encontrar una persona con quien pueda compartir yo mis afectos, es decir, las elecciones de pareja, que regularmente están mucho más matizadas por cuestiones relacionadas con el sentimiento que con el pensamiento y por lo regular las personas que tienden a buscar, digamos, con cierta fuerza, con cierta frecuencia, a las parejas es porque están buscando que alguien les provoque sentimientos que en su momento no se están generando estando solos o solas. De tal manera que es la conducta que en su momento se genera más provocada por una cuestión de sentimiento que por una cuestión de pensamiento. Esto significa que si nosotros usamos el pensamiento, nos daremos cuenta que ser dueños de la conducta, de la forma de pensar y de la forma de sentir de los demás es un error terrible. Por lo tanto, cuando estamos tomando la decisión de elegir a una pareja y buscamos a alguien con ciertas características físicas sin que nos importe la parte interna, es muy probable que la competencia que tengamos a la vuelta de determinado tiempo de estar conviviendo se convierta en algo muy importante para tratar de mantener la situación en una
interacción adecuada, es decir, quién de los dos es mejor, quién de los dos entrega más, quién de los dos en su momento tiene una atención más privilegiada para la otra persona. Y esta competencia evidentemente empieza poco a poco a retirarse de una situación de afecto que para ambas personas pudiera ser importante. En ese sentido, utilizar el pensamiento significa, entre otras cosas, ver la disponibilidad que se tiene como persona para modificar conductas que para la otra persona pudieran ser importantes y no hacerlo de la forma contraria. Es decir, solamente tratando de conseguir personas que sean convenientemente adecuadas a las necesidades de quien está tomando la decisión, es uno de los pensamientos, es una de las acciones que se retiran del pensamiento. En ese sentido, habrá que decirlo que en la medida que las personas somos capaces de generarnos un nivel suficientemente alto de afecto, probablemente un pensamiento adecuado sería buscar a alguien que sea capaz de recibir el afecto que en su momento yo puedo entregar, más que estar pidiendo una serie de cosas que no están en nuestro control obtener de las demás personas. Seguramente habrá situaciones en particular que puedan generar atractivo o atractiva a la persona para quien está buscando la relación de pareja, pero es importante que antes de tomar la decisión tenga la oportunidad de utilizar la reflexión, el razonamiento para tomar la decisión que sea la más adecuada. Sobre todo tratando de pensar que nosotros cuando buscamos una relación de pareja no somos dueños de la actitud de las demás personas. Y en ese sentido, si estamos esperando que hagan, piensen o sientan cosas positivas según lo que nosotros creemos, tenemos que dar una buena revisada a los pensamientos para que estemos en una posición en la que nos sea mucho más claro tomar una decisión para compartir aquello que sabemos que en su momento tenemos. Y el último ejemplo tiene que ver con el trabajo, con las actividades laborales que hacemos. Hemos escuchado, hemos leído probablemente en estos últimos días un tema que es muy importante y que ha sido desarrollado por diferentes plataformas. El tema es el estrés laboral que es provocado precisamente por las empresas. En lo particular, creo que las empresas son integradas por personas y por lo tanto quienes toman la decisión son las personas. Y en la parte laboral, cuando nosotros tomamos la determinación de hacer una serie de cosas para las cuales estamos preparados pero que requerimos tiempo, implica, entre otras cosas, que tengamos la certeza de que quienes están trabajando en el equipo, si es que la actividad tiene que ver con un equipo, van a actuar de la misma forma que nosotros esperamos que actúen. Y cuando esto no sucede, es cuando empieza a incrementarse el nivel de desesperación y de estrés que tenemos. Y muchas veces el gran problema es que la falta de pensamiento de lo que tenemos que hacer para lograr los resultados que se esperan no se comunica de una manera generalizada en la empresa, y esto es lo que provoca en su momento que los niveles afectivos que existen en los participantes o en los componentes de la empresa, siendo estos seres humanos, tengan mucho mayor prioridad que los pensamientos. En este sentido, tendríamos que plantearnos de manera muy clara, incluyendo aquellos de nosotros que seamos jefes o que seamos líderes en alguna empresa, hasta dónde para nosotros son más importantes los resultados que las personas que los generan. Porque si para nosotros es importante el resultado, tendremos que pensar en qué personas participan en la generación de los procesos que implican lograr estos resultados y qué podemos hacer para que estas personas, en un ambiente mucho mejor al que en su momento podemos tener cuando no pensamos en ellos, pueden generar los resultados que estamos esperando. Cuando se están esperando solamente los resultados y de pronto estos no llegan, se empieza a carecer de personas que pueden tener mucho valor, pero que por una situación de estrés laboral, por una situación de falta de un pensamiento adecuado, predomina solamente el sentimiento y las conductas están más alineadas a cuestiones del qué hacer para evitar perder mi trabajo. Y en ese sentido me parece que también el tener un pensamiento que sea activo permite no solo la toma de decisiones de lo que debo de hacer para el trabajo, sino de la toma de decisiones que puedo compartir con el resto de personas en el trabajo para que entonces el organismo o la organización tome las decisiones más adecuadas para realmente lograr los resultados que se esperan. Y entre otros pensamientos, uno de los más importantes es el tiempo que debemos dedicar para generar los resultados. La gran mayoría de las empresas los tiempos los tiene casi siempre muy reducidos y esto hace que las personas entren en situaciones de estrés y que por lo tanto los resultados de cualquier forma en muchas ocasiones no se logren. Y en ese sentido podemos pensar en personas que cuando dejan de trabajar estos niveles de estrés son tan cotidianos que luego los tienen en casa, los tienen con los amigos, los tienen con otras personas y tienen que buscar en el entretenimiento cotidiano para la gran mayoría de nosotros la estrategia para tratar de bajar esos niveles de estrés y de ansiedad, lo cual provoca que en su momento, pues al día siguiente o a los días siguientes estemos en una condición
afectiva más o menos parecida. Son 3 elementos centrales que tienen que ver con el uso del pensamiento y que tienen que ver con cuestiones que para su servidor y que para algunos de ustedes tal vez sean cotidianas. Tiene que ver con la forma en la que manejamos, la forma en la que tomamos decisiones relacionadas con tener una pareja o el tipo de relación que establecemos con las parejas que ya tenemos y actividades de carácter laboral. En ese mismo sentido, necesito que platiquemos un poco también sobre temas relacionados con el sentimiento del que hemos hablado mucho y que comentábamos ya desde la primera vez, que también tiene mucho que ver con el latino, de manera particular el mexicano, y todo esto que en su momento para nosotros se convierte en un elemento central, que es obtener sentimientos positivos. Y ayudados del pensamiento tendríamos que analizar de una manera muy clara, reflexionar en qué significa para nosotros tener sentimientos positivos. Hablamos básicamente de 5 o 6 emociones. Ustedes pueden revisarlo también en diferentes artículos serios de internet, en donde se habla de que las emociones tienen una participación muy particular en los sentimientos, pero no son lo mismo. Y al parecer, para muchas personas, emoción y sentimiento llega a ser lo mismo. Por lo tanto, cuando buscan establecer una relación o buscan tener una actividad que les genere un sentimiento, en realidad lo que están buscando es una emoción. La emoción puede ser definida como algo que es muy breve. La emoción es algo que es controlado más de forma biológica. Es una respuesta que estamos dando ante una situación de manera concreta, pero este aprendizaje que tenemos en relación a esta respuesta se puede estar dando de manera permanente ante una situación en concreta, pero no necesariamente es un sentimiento. Por eso, por ejemplo, cuando se habla de las parejas que centran su atención al sentimiento, son parejas que tienen, digamos, una intensidad muy alta en su relación, pero es muy corta, porque las emociones tienen esta característica, tienden a ser más cortas que los sentimientos. Y los sentimientos en su momento tienen la participación del pensamiento y de la conducta para ir estableciendo y generando compromisos con las demás personas, que es lo que por lo regular no sucede cuando lo que buscamos es específicamente una emoción. Por eso cuando hablamos de sentimientos, estamos hablando de aquellos elementos que son los que nutren nuestro propio desarrollo humano y que generan la posibilidad de que a través del sentimiento podamos identificar con claridad el tipo de personas con las que estamos estableciendo una relación o con quienes queremos establecer una relación de cualquier tipo, incluyendo personas de nuestra propia familia, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, qué sé yo, que son personas que en su momento tienen la misma necesidad de contar con sentimientos que en su momento sean considerados por sí mismos como sentimientos positivos y que permitan a las personas vivir de una manera mucho más plena. En ese sentido, cuando hablamos de emociones como la alegría, como la ira, como la tristeza, pues estas emociones regularmente se desarrollan en los seres humanos de una manera totalmente natural. Y desde esta perspectiva no podemos hablar de emociones negativas o de emociones positivas. Es la conducta que decidimos como consecuencia de la emoción la que puede caer en este tipo de análisis si la conducta es positiva o es negativa. En ese sentido, en Occidente hemos sido muy educados y hemos sido muy orientados filosóficamente hacia cierto tipo de emociones como la alegría, por ejemplo, como algo muy positivo, y algunas muy negativas como la ira, como el coraje, como el odio, que en su momento nos generan inclusive este impacto positivo o negativo en cada uno de nosotros como personas. Si nosotros entendiéramos que las emociones tienen esta característica general y que finalmente pueden estar destinadas hacia cuestiones más de carácter sentimental, tendríamos que estar pensando y tendríamos que estar sintiendo de una manera diferente para tratar de modificar esto que en su momento nos está generando pues más bien sentimientos de carácter negativo que no nos permiten vivir plenamente como quisiéramos hacerlo. En ese sentido, la relación que podemos establecer con los sentimientos, una vez que hacemos la revisión, implica que tengamos mucho cuidado de no estar todo el tiempo pensando solamente en emociones y no pensando o tratando de generar sentimientos que tienden a ser mucho más permanentes y ayudarnos mucho más a entender a las personas de las cuales buscamos una emoción, y cuando no nos la generan, por lo regular, estamos en contra de establecer una relación con esas personas. Cuando son los sentimientos, voy a ponerles un ejemplo muy claro, el sentimiento que puede tener una madre por un hijo que de pronto es un hijo que está en este proceso de indagar qué sucede con su vida, un hijo probablemente adolescente.
la madre entiende que aunque el hijo se ponga en contra de ella y critique algunas cosas de ella, es el sentimiento que tiene por el hijo lo que le permite generar pensamientos y conductas diferentes a lo que pudiera provocar una persona sobre la cual se tiene solamente emociones, por ejemplo. En ese sentido, tendríamos que preguntarnos qué significado tiene la palabra felicidad para cada uno de nosotros y si le estamos vinculando más con cuestiones de sentimiento o con cuestiones de emoción. Porque cuando las conectamos más con cuestiones de emoción, pues de ahí se desprende nuestro gusto por todo aquello que nos entretenga, por el entretenimiento. Cuando las pegamos a situaciones, digamos, más importantes, más serias, como es un sentimiento, nos apegan a las personas. Y yo creo que cuando hacemos este análisis nos da la oportunidad de darnos cuenta si tenemos una tendencia más o menos equilibrada o si tendemos más hacia cualquiera de los dos lados. Y esto en su momento puede estar también interactuando con la forma en la que vivimos actualmente. Y también nos permite darnos una idea de qué tanto compartimos sentimientos con las demás personas. No solamente con la familia, sino inclusive con aquellas personas que en el análisis nos permite darnos cuenta que son personas abiertas a establecer este tipo de compromisos, este tipo de relaciones, y lo hacemos o no lo hacemos. En ese sentido, hablar del sentimiento, pues también me parece que es fundamental y es muy importante. Finalmente, decirles que la conducta es la serie de actos, de actitudes, la toma de decisiones que tenemos como consecuencia de la reflexión del pensamiento y el sentimiento en cada uno de nosotros. Podemos nosotros hablar o callar, podemos nosotros escribir o no escribir, podemos nosotros observar o hacernos a un lado, podemos nosotros tocar o no tocar. Son conductas que, repito, están por lo regular dirigidas por nuestros pensamientos y por nuestros sentimientos. Cuando nosotros hablamos de una conducta, esta conducta haya sido pensada o no haya sido pensada de una manera clara, haya sido sentida o no sentida de una manera muy clara, es claro que por supuesto que hubo un pensamiento y un sentimiento que fueron previos a este tipo de conductas. Cuando nosotros, por ejemplo, agredimos a alguien y sentimos cierto dolor una vez que pasa el sentimiento de la agresión o la razón por la cual fue agredido, regularmente nos preguntamos por qué lo hice. Y las respuestas nosotros mismos somos los únicos capaces para darlas si reflexionamos nuestra forma de pensar y si reflexionamos nuestra forma de sentir. Por lo tanto, las conductas, que es lo que la demás gente muestra, no necesariamente es lo más importante de las demás personas, como veíamos la semana pasada, sino su forma de pensar y su forma de sentir. Quiero agradecerles mucho el espacio, sigo al pendiente de recibir sus comentarios, agradecerles mucho su presencia y espero que el día de hoy se hayan dicho cosas que para algunos de ustedes pudieran ser muy interesantes. Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por su participación y la próxima semana con todo gusto por aquí estaremos viéndonos nuevamente. Muchísimas gracias, que tengan un excelente fin de semana.